Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Cómo mejorar tu vida. Como de costumbre, estamos en vivo en Facebook y estoy esperando que la gente entre a la sala. Hoy tenemos un gran tema, cómo encontrar tu propósito en la vida. Apenas la gente comienza a entrar y me corroboren, ya está empezando a entrar la gente, fantástico, y me corroboran que me están escuchando fuerte y claro, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Hola Dani. Dani está presente y me dice, hola, ¿cómo estás tú, Dani? Dime por favor si me escuchas fuerte y claro. Veo que tenemos más gente en la sala. Si por favor me escriben en el chat que me están escuchando fuerte y claro. Fantástico. Dani me dice que te escuchamos bien. Es todo lo que necesito saber para empezar. Bien, primero te voy a mostrar un esquema que va a guiar la charla del día de hoy. Encontrar tu propósito en la vida, en algún sentido, es más fácil de lo que suena. Mucha gente que, bueno, no sabe cuál es su propósito en la vida, puede pensar que es algo muy difícil. En realidad es tan simple como lo siguiente. Y esta es la primera definición que te voy a dar acerca de encontrar y saber que estás viviendo tu propósito. Si te levantas en la mañana, apenas abres los ojos, con gran energía, para hacer lo que tienes que hacer, estás viviendo tu propósito. Es decir, vivir tu propósito es algo que es lo opuesto que a veces vemos en las películas o que mucha gente lo está viviendo, que, oh no, la alarma otra vez, si pudiera dormir 5 minutos más. Si estás haciendo algo que amas, algo que te apasiona, entonces eso, a pesar de que esté muy fría afuera o esté lloviendo o lo que fuera, eso es lo que te hace saltar de la cama, con una sonrisa en los labios, sabiendo que tienes un propósito no solo para crear algo excelente en tu vida, sino para ayudar a otra gente. De las cosas de las experiencias que he tenido en la vida, de otros gurúes, maestros con los que he hablado, la experiencia de mis alumnos, me habla claramente de, de que nuestro propósito en la vida como ser humano es ayudar a otra gente. Están en el desarrollo de las civilizaciones de los hombres. Es decir, las grandes ciudades surgieron porque los hombres y mujeres podrían convivir fuera en una tribu o fuera en un castillo, en lo que fuera. Es decir, cada cual tenía su propio trabajo y hacían algo que les gustaba, fuera el carpintero, el cazador, el jefe de la tribu o el que contaba las historias. Entonces, la segunda aproximación que te quiero dar acerca de encontrar tu propósito en la vida es algo que viene de la sabiduría japonesa, de la cultura japonesa he aprendido muchas cosas. Así que voy a poner esto primero en pantalla para que veas de qué se trata este gráfico. Esta fórmula, eh, estoy seguro que si hay alguien que habla japonés va a decir, Alejandro, tu pronunciación japonesa es horrible. Se llama Ikigai. Ikigai está asociado con felicidad. Es decir, es la fórmula de la felicidad. Y cuando tú estás viviendo tu propósito, vivir tu propósito y ser feliz es lo mismo, estás viviendo la misma cosa.
Entonces, vamos a ver primero las 4 grandes áreas. Es decir, vivir tu propósito en la vida tiene mucho que ver con qué es lo que haces. Es decir, todos cuando teníamos, no sé, entre 4 y 10 años, o entre 4 y 12, o lo que fuera, es decir, cuando éramos niños, teníamos cosas que nos gustaba hacer. A algunos, como a mí, por ejemplo, me gustaba leer, único hijo, y mis padres, especialmente mi madre, me sobreprotegía, entonces tenía amigos muy selectos, entonces pasaba mucho tiempo leyendo y, y descubrí un mundo magnífico en los libros. Otra gente le gusta estar en la naturaleza, otra gente le gusta construir cosas, otra gente le gusta usar el cuerpo. ¿Okay? Luego, a medida que fui creciendo, fui desarrollando todos esos diferentes aspectos de mi personalidad. Entonces, encontrar tu propósito tiene mucho que ver con hacer algo que amas hacer, sobre lo que tienes pasión o, en el caso más pequeño, que te gusta hacer. Y esto en general es algo que encontraste cuando eras chico. Alguna gente no sabe lo que ama porque no ha experimentado diferentes cosas. Es decir, estaba viendo un video hace poco, hace un par de días, de una mujer que no tenía ni idea cuál era su propósito. Entonces, su idea fue hacer 25 trabajos diferentes antes de que cumpliera 25 años de edad. Y se dio cuenta que tenía que cambiar de trabajo cada 2 semanas. 2 semanas. Y bueno, de criar alpacas hasta ser arqueóloga, trató una cantidad de cosas diferentes. Y se dio cuenta que para ella lo que le gustaba no era una sola cosa, sino desarrollar un conjunto de habilidades y hacer 3 cosas diferentes a la vez. Recuerda esto, tenlo presente, ten esto presente en mente, porque vamos a volver a ello. Entonces, empezamos con hacer lo que amas. Vamos a ir hacia la izquierda ahora. Otra cosa es algo en que eres bueno. Si eres bueno en hacer deportes, o jugar ajedrez, o en escribir, en mantener tu jardín, mantener ordenada tu casa, lo que fuera. ¿Okay? Haces algo de forma muy buena. Algunos, en este caso, hacen esto de forma excelente. Hacer lo que amas y eh, algo en que ya eres bueno, puede ser que seas una de esas personas afortunadas que tienes una profesión que la estás haciendo porque eres bueno. ¿Okay? No simplemente porque pagas las cuentas y haces lo mismo. Por ejemplo, tú sabes, probablemente sepas, que yo tengo una mentoría en que le enseño a la gente cómo transformarse en expertos, cómo hablarle a la cámara, cómo descubrir su tema, su audiencia, crear productos, cómo transformarse en un líder y cómo hacer marketing, una cantidad de cosas. Porque transformarte en un experto es un conjunto vasto de habilidades. Y voy a volver a eso también. Y el primer paso como experto es descubrir tu tema. Y hay algunas personas que están presentes en este momento que justamente son alumnos en esta mentoría que estoy haciendo. Así que deben reconocer los 2 primeros círculos, lo que amas y lo que eres bueno. Eso es, como les digo, que elijan su tema en cuanto a ser un experto. Es decir, si eres muy bueno hablando con las personas, quizás puedas enseñar autoestima o enseñar cómo ser carismático o cómo ser un líder. Em, por ejemplo, si hay algo que amas como la naturaleza o estar en contacto con los animales o eres un padre y quieres, por ejemplo, enseñarle a otros padres lo que has aprendido, etcétera, etcétera. Pero descubrir tu tema o encontrar el tema en el que quieres transformarte en experto, tu primer tema, esto es lo primero que le aconsejo a la gente, que piensen qué es lo que aman hacer y segundo, en lo que ya son buenos. Pasemos ahora a la parte número 3 de los 4 ingredientes de la fórmula de la felicidad, según los japoneses. Tienes que hacer algo por lo que te puedan pagar.
y yo agregaría por lo que te paguen muy bien. Yo sé que hay artistas que pueden decir, no, lo más importante es hacer lo que amas. Sobre todo si tienes menos de 20 años, puedes estar pensando así. Pero a no ser que vivas en una isla, plantes tus propios vegetales, etcétera, no te puedes dar el lujo de que no te paguen por tu trabajo. Es decir, si tú vives en una ciudad, por ejemplo, tienes una familia y tienes la vida típica de los occidentales, es decir, tienes tu propia casa o pagas un alquiler, tienes un auto, tienes que comprar comida en el supermercado, ¿para qué vas a elegir algo que te paguen un poco cuando, y esto he hablado en otros episodios, la inmensidad de talentos que tú tienes? Quizá no sepas en este momento todos los talentos que tienes y no los hayas despertado todavía. Pero elige primero algo que ames, algo que eres bueno haciéndole. Es decir, no dos cosas por separado, sino esas dos cosas, lo que amas y en lo que eres bueno. Y también agrégale en lo que te puedan pagar mucho dinero. Entonces, lo que quiero que pienses es que no hay una sola cosa que puedas hacer. Si cuando hablo con mis alumnos y mis clientes y les digo, bueno, haz una lista de todas estas cosas, se sorprenden que empiezan a poner 30, 40 cosas diferentes en la lista que aman hacer en lo que son buenos y por lo que te pueden pagar. Y como empresario, el círculo número 4, que es la cuarta parte de la fórmula, tienes que hacer algo que el mundo necesite. Es decir, si tú haces algo que te dé mucho placer, algo que amas hacer, pero solo tú y 10 personas más en el mundo entero aman esta cosa, la fórmula no va a funcionar porque no vas a encontrar, por ejemplo, una buena remuneración. Entonces, en la intersección de los 4 círculos tenemos Ikigai, que es la fórmula de la felicidad, y es la fórmula acerca también que coincide con encontrar tu propósito en la vida. Es decir, un error que comete la gente es decir que tienes un solo propósito. Como experto te puedo decir que si yo tengo bien un gran propósito, tengo otros varios propósitos también y que los vas desarrollando. Por ejemplo, te digo, al cabo de muchos años, mi misión en este momento es enseñarle a 100 personas en cada país del mundo cómo transformarse en expertos. Esto que ves que estoy viendo ahora en español es para llegar a 600 millones de personas. El año que viene voy a hacer esto mismo también en inglés para tratar de llegar al resto del mundo también. Porque sé que solo no puedo mejorar al mundo. Puedo mejorarlo un poco, pero para realmente mejorar al mundo, tengo que enseñarle a grupos de personas cómo transformarse en líderes, tener su propio mensaje, un mensaje que ayuda a mejorar las vidas de toda persona. Y estoy volviendo a eso que te decía. Quizá tú nunca lo hayas experimentado. Por ejemplo, si tu trabajo eres un contador y tienes para una gran empresa y tú simplemente haces las planillas en Excel o lo que fuera y no tienes contacto con la gente, quizá nunca nadie te haya dicho cómo les has cambiado la vida. Quizá si hiciste muy bien tu trabajo, hiciste que una familia tuviera dinero extra y nunca escuchaste eso. Yo como experto que he hecho seminarios, conferencias en varios países y que he tenido el contacto personal de la gente y por supuesto me envían a través de emails si has visto algunas de estas conferencias, has visto que alumnos míos vienen y hablan también de cómo les ayuda a cambiar su vida. Y si nunca experimentaste esto para ti es solamente aire, es palabras que estoy diciendo, no entiendes el concepto de lo importante que es cuando transformas la vida de una persona. Un poquito o enormemente. Entonces, esto es parte de esta fórmula. Voy a, voy a ver ahora en este momento si hay alguna pregunta acerca de estas
4 partes de la fórmula. La dejo en pantalla mientras leo las preguntas. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario en este momento, por favor háganlo mientras reviso las preguntas. Acá tenemos un comentario de Danice. Ver el gráfico me sugiere que propósito es igual pasión, más profesión, más vocación, más misión. Sí, no. Veamos por qué. Vamos a ver las intersecciones. Vamos a la parte superior. Algo en que eres bueno, algo que amas y algo que el mundo necesita. O mejor aún, vamos a ver los dos círculos primero. Si haces algo que amas y si haces algo en lo que eres bueno, la intersección te da algo sobre lo que tienes pasión. Algo que quiero comentar acerca de algo que eres bueno. Hay una cosa que yo he experimentado, por ejemplo, haciendo artes marciales. Tienes que hacer algo que eres bueno, pero que también sea un desafío. Si bien no todos los días, algunas veces. El ejemplo claro es en artes marciales. Supón que tú eres un cinturón negro, pelear con un cinturón blanco y ganarle no te da ninguna satisfacción. Pelear con otro cinturón negro no solo te da satisfacción si ganas, o incluso si no ganas pero peleaste bien, sino que entras en un estado de calma mental y de enfoque, porque tienes que usar todas tus habilidades para ganar. Es lo mismo cuando haces algún deporte como surfing, por ejemplo. Es por eso que los surfistas cada vez se arriesgan más en encontrar olas que sean más grandes. Entonces recuerda eso, que cuando elijas algo que es bueno, tienes que regularmente, si no diariamente, regularmente, y esto puede ser cada semana o cada mes, encontrar algo que te desafíe. ¿Por qué? Porque si no después se vuelve automático, y cuando algo se vuelve automático, no tienes tanta pasión. Es por eso que como experto, por ejemplo, yo empecé como experto en publicidad y en marketing. Y me tuve que mover, digo, me tuve, porque una vez que había aprendido prácticamente todo lo que se puede aprender acerca de publicidad y marketing, quise encontrar algo más que fuera un desafío. Y eso fue el desarrollo personal y empecé a estudiar cosas como hipnoterapia, chamanismo, PNL, física cuántica y otras cosas más, que ampliaron mi perspectiva, y es por eso que puedo hacer esta mentoría y enseñarle a cualquier persona cómo transformarse en un experto. Veamos ahora la intersección de lo que amas con lo que necesita el mundo. Esto es tu misión. ¿A qué se refiere misión? Aclaremos eso un poco. Por ejemplo, si tú tienes un blog, digamos que lo que amas es ser vegetariano, ¿ok? Y tú piensas que es lo que necesita el mundo, pero no eres demasiado bueno en hacer videos o en escribir, es tu misión, pero no logras demasiado éxito, no logras llegar a demasiada gente porque no eres bueno haciendo marketing, por ejemplo. Tienes que desarrollar esa habilidad. Y como no tienes la habilidad de hacer marketing, estás haciendo eso de forma gratuita, no te pagan. Y te puedo asegurar, yo he tenido muchas empresas y cuando tú estás haciendo lo mejor que puedes, estás entregando gran valor al mundo, si no obtienes recompensa en cuanto al dinero, no se siente como ikigai, no se siente como que estás viviendo tu propósito, no se siente completo, ¿ok? Se siente como que puedes estar haciendo tu misión, pero no, todavía no es ikigai, es incompleto. Lo cual no quiere decir que la persona que tiene un blog acerca de hacer recetas vegetarianas, etcétera, solamente tiene que desarrollar la habilidad de marketing, por ejemplo, y ahora va a ser bueno en tener una empresa. Y por lo tanto va a expandir la parte de, eh, puede empezar a cobrar si hace cursos o si hace libros de cocina vegetariana, por ejemplo, y ahora sí va a estar viviendo Ikigai,
porque está haciendo algo que ama, algo que es bueno en hacer, es algo que realmente el mundo necesita y también tiene remuneración económica. Veamos ahora lo que el mundo necesita y algo por lo que te pueden pagar. Esto es vocación. Típicamente maestros de escuela están haciendo algo que claramente necesita el mundo, que los niños sean instruidos y le pagan, pero no le pagan muy bien. Y por último tenemos la intersección, hacer algo en lo que eres bueno y por lo que te pagan. Esta es la carrera típica. ¿Okay? Quizás seas un buen abogado o seas un buen manager en la oficina o lo que fuera. Este es el trabajo típico que eres bueno en hacer este trabajo, por lo tanto te pagan bien, pero no te da gran satisfacción. Una cantidad de gente que yo conozco que son expertos ahora tenían una gran carrera. Te estoy hablando de carreras como abogacía o médico y cambiaron porque no tenían satisfacción. Es decir, estaban haciendo algo que eran buenos, quizás lo amaban, lo necesitaban el mundo, pero no tenían la remuneración. O en forma diferente, si era un abogado, por ejemplo, quizás eran muy buenos, les pagaban muy bien, pero no era lo que amaban. Entonces cambiaron en transformarse en expertos, en ser escritores o lo que fuera. Una vez más, ahora que expandí en esta parte de la fórmula, si hay algún otro comentario, lo voy a leer y lo voy a pasar a las otras 4 partes de la fórmula, que son las intersecciones de 3 círculos. Agus Mark me dice, ¿cómo saber cuánto cobrar? Es relativamente sencillo. Digamos que tienes un producto cualquiera. Tú cobras cierta cantidad de dinero, ¿ok? X. Si estás vendiendo bien, súbele un 10%. Si no estás vendiendo bien, no bajes de precio, a no ser que sea ridículo. Si tú estás vendiendo al mismo precio que el resto, digamos, de tus competidores, entonces o estás haciendo una mala oferta, tu marketing no es bueno, o el producto o el servicio que estás ofreciendo no es bueno. O sea, bajar de precio no es una buena idea. En cuanto a subir de precio, sube 10%. Fíjate si estás ganando igual o más y sigue subiendo hasta que tus ganancias bajen. Es decir, el precio anterior era el precio que debes estar cobrando. ¿Ok? Ok, por ahora no hay ninguna otra pregunta en el chat. Por favor, si tienen alguna otra pregunta, vayan escribiendo en el chat mientras desarrollo estas otras partes. Vamos a ver la intersección de lo que amas, en lo que eres bueno y por lo que te pueden pagar. Tienes satisfacción, pero tienes un sentimiento de inutilidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo algo que el mundo no necesita. Todos los ejemplos que se me ocurren son bastante negativos en este caso. Y digamos que eres un científico, amas la ciencia, eres bueno en lo que estás haciendo, te están pagando bien, pero estás utilizando tu habilidad en hacer cigarrillos que sean más adictivos. ¿Okay? Entonces, tienes ese sentimiento de inutilidad porque estás yendo en contra de lo que el mundo necesita. Veamos ahora en la intersección de lo que amas, lo que, en lo que eres bueno, lo que amas y lo que el mundo necesita. Tienes goce, tienes sentido de realización, pero no tienes riqueza. Claramente no te están pagando. ¿Qué ejemplos tenemos acá? Digamos que podría volver al ejemplo de si estás, la persona que tiene un blog y está tratando de llegar al mundo, de decirle al mundo, todos necesitamos comer más comida vegetariana o incluso vegana si quieres. Quizás estés en una parte que todavía tengas que ajustar algunas cosas.
¿Okay? Entonces, estás en esa intersección que todavía no estás empezando a... Eres un empresario o una empresaria y todavía no has descubierto la fórmula empresarial, el plan estratégico de marketing que te lleve a ganar lo que sabes que mereces, que deberías estar ganando. Pero simplemente estás en esa etapa todavía. ¿Okay? En general, cuando estás haciendo algo que el mundo necesita, estás haciendo lo que amas, en algo que eres y en algo que eres bueno, y eres un empresario, puedes estar, o sea, es cuestión de tiempo que empieces a ganar dinero. Quizá no estés ganando dinero porque estás trabajando para otra persona. Eres bueno en lo que haces, lo que estás haciendo lo amas y es algo que necesita el mundo, pero estás trabajando para una persona o por una empresa que no te remunera correctamente. Ahora vamos a ver la intersección de lo que eres bueno, algo que te pagan bien y es algo que el mundo necesita, pero es algo que no amas. Entonces es algo que estás en tu zona de confort, pero tienes una sensación de vacío porque no lo amas. ¿Okay? Este es el caso de mucha gente, por ejemplo, de expertos, que digamos que sean un buen escritor y lo que están escribiendo el mundo lo necesita, les están pagando bien, pero no es un tema que les apasiona. ¿Okay? Están escribiendo acerca de algo que saben que les está dando dinero. Es algo que es bueno, o sea, es algo que el mundo, sobre lo que el mundo necesita saber, pero no aman el tema sobre el que están hablando. Y ahora voy a descubrir el último, que es la intersección de lo que amas, lo que necesita el mundo. Te están pagando bien, pero no eres bueno al hacerlo. O sea, tienes entusiasmo, pero eres complaciente. Es decir, recuerdo lo que te decía al principio acerca de tener desafíos. Eh, Tienes sensación de incertidumbre. No estás en esa sensación de que yo te decía, eh, de que fluyes. Imagínate, estaba hablando de artes marciales. Imagínate que eres un boxeador, por ejemplo, y estás compitiendo de forma profesional. Amas boxear. El mundo necesita ver a boxeadores como tú, que probablemente tuvieron una mala infancia, que quizás eh, terminaron haciendo cosas que no eran lo mejor. Y sin embargo, triunfaste a través del boxeo, llegar a ese nivel, te están pagando bien, pero no eres lo suficientemente bueno y te están destrozando la cara. um, es un ejemplo negativo también, y por supuesto hay muchos ejemplos más. Entonces, veas como veas la fórmula, te das cuenta de la necesidad de tener estos 4 aspectos en cuanto a encontrar tu propósito en la vida. Y vuelvo a decir que propósito, como vemos, alguna gente piensa que propósito es tu pasión y no lo es. Tu propósito, la forma más fácil de definirlo es realmente lo que te da energía, ¿okay? Que te hace evolucionar como persona, que te hace estar feliz de hacer lo que estás haciendo. Em, Parte de tu propósito es que tengas pasión por lo que haces, pero no es la fórmula completa de la felicidad. Nuevamente voy a ver si ¿hay alguna otra pregunta en este momento? No, veo que no hay preguntas. Si por favor tienen alguna pregunta extra acerca de lo que estamos hablando. Lo que introduje en este momento es un poco cómo encontrar tu propósito utilizando esta mente lógica, la mente de todos los días. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a pasar a hablar un poco de cómo encontrar tu propósito de una forma un poco más mística, si quieres, o esotérica. Ezequiel me dice, encontrar el Ikigai puede tener una cierta complejidad, pero encontrar la manera de ponerlo en acción es un tema complejo, no lo veo fácil de resolver. Ezequiel, todos de la forma en que somos un poco el producto de nuestra cultura. La gente termina haciendo lo que hace, y esto está comprobado una y otra vez
experimentos sociales que se han hecho. Y si de la forma en que a ti te enseñaron, tienes esta creencia, tienes creencia de que hay complejidad en alcanzarlo. Y recuerda lo que te había dicho, te digo un experimento de cientos que he estudiado. El experimento que se hizo en Inglaterra de la gente que pensaba que tenía mala suerte y la gente que tenía buena suerte. Es decir, 25 personas pensaban que tenían mala suerte, 25 personas que tenían buena suerte. Le dijeron, vení a nuestra oficina, te vamos a hacer, a hacer un estudio de por qué es esto, nos interesa mucho. Dijeron, está muy bien, vamos. Pero el experimento, sin saberlo ellos, comenzó en el camino a la oficina. Habían dejado un billete de 50 libras, que es el equivalente a un billete de más o menos $100. Toda la gente que pensaba que tenía buena suerte, las 25 personas encontraron el billete. Y las 25 personas que pensaron que tenían mala suerte, no lo vieron. Incluso personas que miraron directamente hacia donde estaban. Es decir, nuestra mente tiene la capacidad de omitir cosas. Entonces, la forma en que yo vivo mi vida, y lo he comprobado una y otra vez, yo pienso en que cada obstáculo presenta múltiples soluciones. Porque pienso de esa forma, siempre encuentro por lo menos una solución a lo que aparentemente es un obstáculo. Si tú piensas que un obstáculo es un problema, pone un velo frente a tu capacidad mental, a todos tus talentos como ser humano, para lograr encontrar esa solución. Si tú empiezas a pensar de una forma y te haces preguntas diferentes, por ejemplo, en vez de decir, esto tiene cierta complejidad, dirías, la fórmula tiene 4 partes. ¿Cuál sería la forma más sencilla de recordar lo que amo? Si tú te empiezas a hacer esas preguntas, tu cerebro te empieza a dar respuestas, como por ejemplo, ¿por qué no le preguntas a tu mamá, que tiene todos los libros? O si tu abuela está viva todavía, capaz que recuerda que cuando eras chico y tenías 4 años te encantaba hacer tal cosa. ¿Okay? Cuando tú te haces mejores preguntas, empiezas a encontrar mejores soluciones. La forma de ponerlo en acción, cuando tú desarrollas múltiples habilidades, como por ejemplo, si vas a empezar una empresa, la habilidad número 1, tienes que saber cómo hacer marketing. La habilidad número 1 cuando empiezas una empresa no es acerca de cómo ahorrar dinero, sino cómo hacer promociones que mantengan a tus clientes felices. Entonces, hay un dicho en prácticamente todas las culturas orientales, que es, donde tú pones tu foco, ahí estás poniendo tu energía. Si tu foco es cuando ves un concepto nuevo, que tú puedes pensar que es complejo porque no es familiar, son dos cosas diferentes, porque nunca lo viste, porque es la primera vez que lo ves y nunca lo analizaste. Pero si tú pones tu foco en el problema que es complejo y te empiezas a decir todas estas cosas, eso es lo que vas a ver. Si tú pones tu foco hacia donde va tu energía en cómo resolverlo, todo tu cerebro se abre a probabilidad y a soluciones. Recuerda eso. El propósito de vida está relacionado con tus creencias. Las creencias son un poco, si quieres, el motor de lo que hacemos. Si tú crees, típicamente, supongo que conoces el efecto placebo y el efecto nocebo. El efecto placebo se ven cosas, hay múltiples estudios acerca de esto, típicamente en pacientes que tienen cáncer. Los pacientes que saben que no, saben, hay algo que les dice que no se van a morir. ¿Okay? Y esto no importa si es verdad, si es mentira, no es ni una cosa ni la otra. Como he dicho en otros programas, en otros episodios, la física cuántica nos dice que este mundo que nosotros pensamos que es sólido, no lo es. Es probabilidad, es el observador, es el ser humano lo que solidifica la múltiple posibilidad en una sola realidad. Y esta es una teoría de física cuántica
la he dicho varias veces, la repito una vez más rápidamente. Si tú abres la puerta de tu dormitorio que estaba cerrado, vas a ver cómo está tu dormitorio, dónde está la cama, la mesa de luz, etc. Pero según una de las teorías más grandes de física cuántica, cuando tú cierras la puerta, la realidad física de ese dormitorio desaparece, se vuelve infinita posibilidad. O sea, está comprobado que eh, la persona que observa tiene la capacidad de cambiar la estructura de la luz. Es decir, que la luz se comporte como materia o que se comporte como energía. También múltiples experimentos que nuestra mente afecta la estructura del agua. Es decir, se hizo un experimento en cuanto a... y te estoy hablando de estas cosas porque hay gente que piensa que... te doy otro ejemplo antes de decirlo de la... Si no lo termino de hacer, que alguien me recuerde en el chat, por favor. En Latinoamérica, por ejemplo, yo veo la diferente relación que tiene con Dios diferente gente. Hay gente que dice, Dios mío, no sé qué hacer con mi vida, voy a ser tu vaso, lo que fuera, lléname con tu poder para hacer lo que yo quiero. Es decir, son prácticamente un esclavo que Dios va a hablar a través de ellos o lo que fuera. ¿Okay? Hay gente como yo que piensa de forma diferente. Mi oración, si quieres a Dios, es nunca más te voy a pedir nada. Muchas gracias por no solo todos los talentos que me diste, que durante el resto de toda mi vida, así viva 1000 años, no los voy a poder usar todos, pero aún más, gracias por haberme dado la oportunidad de empezar a descubrir estos talentos. Son dos visiones totalmente diferentes de la cristiandad, si quieres. Y hay múltiples opciones. Hay gente que piensa que Dios solamente ayuda a la gente que se ayuda a sí mismo. Otra interpretación de la cristiandad. Y hay múltiples más. Entonces, lo que tú piensas y lo que tú crees, y recuerda lo importante de creencias. Creencias por algo se llaman creencias. No es una verdad. Lo bueno de las creencias es que tú las puedes cambiar. ¿Okay? Y volviendo al experimento del agua, te digo esto porque ¿cómo no vamos a poder cambiar nosotros psicológicamente o afectar a otra gente cuando nuestra mente, nuestros pensamientos pueden cambiar la materia? Eso es lo que quiero que entiendas. ¿Okay? Y esto no es nada de algún hippie que dijo alguna pavada. Esto es física. Estos son científicos que han comprobado esto sin lugar a dudas en diferentes laboratorios alrededor de todo el mundo. Es decir, tenían un doble experimento de vuelta. Gente común y corriente que se concentró pensamientos negativos en vasos de agua y otra gente que concentró pensamientos positivos como amar, etc., en vasos de agua. Después congelaron el agua y en el microscopio vieron los cristales. El agua que recibió los pensamientos positivos tenía todos cristales que estaban en armonía, eran bellos, si quieres. Y los cristales que recibieron pensamientos negativos estaban quebrados y no tenían armonía. Es decir, nuestras creencias fundamentalmente cambian cómo pensamos cuál es nuestro propósito de vida. Y vuelvo a repetir que nuestro propósito de vida puede ser un poco... Es lo mismo que pensar, si eres un hombre, por ejemplo, hay una sola mujer para mí en el mundo. Es la peor forma de pensar. Es decir, tú puedes tener, y en verdad tienes, múltiples propósitos en tu vida. Empieza con uno. ¿Okay? Y las creencias lo que tiene de bueno es que yo, por ejemplo, yo pienso en una persona inteligente y estoy seguro que todos los que están en este programa simplemente tienen la habilidad de escuchar lo que estoy diciendo, tienes suficiente inteligencia para aprender de otra gente, leer biografías de gente que ha pasado
por grandes problemas, desafíos en su vida y los han superado. Entonces, parte de encontrar tu propósito. El enemigo muchas veces de encontrar tu propósito, otra creencia de Jesús, es, ¿qué fue el último libro que leíste? Ah, yo aprendí en la Universidad de la Vida. Y esto lo he dicho varias veces, porque este es un pensamiento, es un virus prácticamente que infecta a la gente. Básicamente ese pensamiento quiere decir, apenas terminé la escuela, apenas terminé el liceo, nunca más toqué un libro. Y estoy tan orgulloso de esto, de la boca para afuera obviamente, es inseguridad, que estoy tratando de decirle a toda la gente que estuve en la Universidad de la Vida. Leer te abre, y cuando digo leer también puede ser videos, hacer cursos, escuchar libros de audio, lo que fuera, te abre las puertas a la experiencia de otra gente. Y te puede, porque el propósito de tu vida no quiere decir que tienes 20 años, tienes un propósito y vas a tener ese propósito hasta los 80. Tu propósito va evolucionando. ¿Okay? Típicamente cuando tienes 20 años, te puede interesar hacer mucho dinero. ¿Okay? No digo que toda la gente tenga 20 años, ese sea tu propósito, pero es el de mucha gente. Quieren tener una buena carrera para hacer mucho dinero, pero cuando empiezan a tener 30 años, empiezan a ver qué más hay en la vida. ¿Esto es todo lo que hay en la vida? ¿Simplemente hacer dinero? Y ella me dice, no se puede ser tan radical. A veces necesitamos urgentemente acudir a Dios cuando se trata de un peligro inminente, una enfermedad propia o de un ser amado. Jesús dice, pedid y se os dará. Es cierto, según, según la circunstancia, a veces sentimos, es una sensación, y la gente que no cree en Dios, eh, a veces tiene una creencia diferente y también es aceptable. Tú tienes que ir un poco con lo que sientes. A lo que me refiero, Lilia, es cuál es la creencia que tienes global. ¿Okay? Entonces, hay gente que tiene esa creencia global y no la cambia. Y como dije, las creencias van evolucionando. O sea, la relación que puedas tener con Dios o cualquier ser espiritual, le llames la naturaleza o le llames el universo cuántico, no importa, evolucionan. Evoluciona porque cambiamos como personas. ¿Okay? Correcto, lo que dice Jesús significa que si expandimos nuestras creencias, el propósito evoluciona. Claro, cuando nacemos no tenemos un manual que digamos, este es tu manual de vida. ¿Okay? Nuestros padres aprendieron de sus padres y así por mucho tiempo. También hay algo que lo he explicado otras veces, lo digo aquí brevemente, y lo explico en cuanto a salud, que es mucho más fácil que con la parte del dinero. Piénsalo de esta forma. Lo que tú ves regularmente en las noticias, o lo que la gente que te rodea ve en las noticias, crea un poco esta realidad en la que vivimos. Es decir, ¿por qué en este mundo material, si quieres, es de la forma que es? Bueno, ha evolucionado a través de los milenios. Pero siempre digo el aspecto en cuanto a las empresas que fabrican medicina. ¿Okay? Tú constantemente ves en la prensa la gente que tiene cáncer, que tiene diabetes, problemas con el corazón y ahora con el coronavirus, etcétera, etcétera. Como varios de ustedes que siguen este programa lo saben, siempre lo digo brevemente ahora, la gente que me conoce piensa que tengo alrededor de 35 años, he estado caminando con el planeta, esa es mi frase favorita, por más de medio siglo. Y mi arma principal
para tener esta energía, claridad mental, etcétera, etcétera, es hacer ayuno, porque es como el cuerpo fue diseñado. Entonces, una de las cosas que más tenemos que vencer es esta caja invisible en la que vivimos, este mundo en el que nacemos, que estas creencias se nos dan. También digo que no es suficiente con que escuches a una persona, sea yo o cualquier otro experto, por media hora, una hora o lo que fuera. Tienes que buscar un poco más, porque yo puedo ser una sola voz diciendo esto. Todo lo que digo está basado o en ciencia o en experiencia de trabajar con alumnos y clientes. Y tienes que encontrar otra gente, tienes que ir a la fuente de donde yo saco estas cosas. Entonces, cuando tú empiezas a leer lo que otros científicos dicen, te da una realidad alternativa que cuando empiezas a comprobar, cuando empiezas a tener experiencia de estas cosas, entonces ahí puedes empezar a cambiar tus creencias. No es aconsejable que simplemente cambies tus creencias lógicamente, porque de la misma forma que la cambiaste, viene otra persona que capaz que es muy carismática y te dice otra cosa y la cambias. Siempre es bueno en cuanto a tus creencias aprender algo y ponerlo en práctica. Cuando obtienes tus propios resultados, entonces ahí la creencia se solidifica y estás un poco más a resguardo de que te traigan otra creencia que que no esté basada en nada. ¿Okay? Tani me dice, lo que noté en el correo de mi vida es que mi propósito siempre ha estado ahí. Sin embargo, no siempre se le presta atención. E incluso cuando le presto atención, a veces se manifiesta de formas diferentes. Esto es lo que nos lleva a la próxima parte de cómo encontrar tu propósito. Hay otro corriente de pensamiento, si quieres, que dice que no podemos encontrar nuestro pensamiento usando esta mente de todos los días, la mente lógica. Que tu propósito se encuentra cuando la mente está en silencio, cuando estás calmado, típicamente meditando. Pues simplemente puedes tener un momento en el que estás en la naturaleza. ¿Okay? Y es algo que surge del corazón. Por eso justamente la parte de más arriba de la forma es hacer algo que amas. Puedes hacerte preguntas como del estilo, ¿cuál es mi propósito en mi vida? Y después escuchar. Esto no es para todo el mundo, por eso empecé con la fórmula Ikigai, porque es algo que es un poco más familiar para todos los que vivimos en el mundo occidental. Entonces, si tú escuchas esto, estas respuestas surgen de, en psicología decimos que es la mente inconsciente. Por ejemplo, una de las cosas que yo, cuando empecé a estudiar hipnoterapia, fui a la fuente de la hipnoterapia y que es el chamanismo, que tiene una tradición de más de 100.000 años. En chamanismo hay algo que se llama el viaje. Y para mí es una herramienta que hoy en día todavía uso con mis alumnos. Y no puedes aprender el chamanismo de un libro, por ejemplo. Tienes que tener un mentor que te guíe. La forma en que yo tomé chamanismo, digamos que es algo indígena, lo combiné con mis aprendizajes en física cuántica. No estoy diciendo que sea un profesional acerca de física cuántica. Esto me informé muchísimo acerca de eso, pero no soy un físico cuántico. ¿Okay? No estoy certificado, nada de eso. Entonces, al combinar todas las teorías que tomé, todos los entendimientos sobre física cuántica, con chamanismo que nos da muchas herramientas, y hipnoterapia, que un poco como que hipnoterapia está entre ciencia y misticismo, si quieres. Entonces desarrollé algo que funciona con la mente occidental.
Entonces, yo típicamente guío a mis alumnos muy levemente, dando apenas descripciones del lugar en que se encuentran. Y yo sé que esto suena muy teórico en este momento. Y hay un momento que como mentor me doy cuenta cuando tienen acceso a su mente inconsciente. Y es claro para alguien que lo ha hecho varias veces, porque cuando empieza este viaje, si quieres, mental, están accediendo a estos mundos. Al principio son imaginarios. Te das cuenta que pueden describir lo que están viviendo muy claramente con el lenguaje típico. Cuando empiezan a acceder a la mente inconsciente, empiezan a usar mucho más metáfora y alegorías, etcétera, porque el lenguaje falla. Es decir, estamos entrando a un mundo, si quieres de la mente, en chamanismo se habla que entras a un mundo espiritual, quizás es el mundo cuántico, nadie lo sabe. Y por ejemplo, yo ya no medito haciendo meditación, medito dentro de estos mundos. Tengo interacción con estos arquetipos. En psicología junguiana se habla de, los arquetipos y obtienes respuestas interactuando con estos mentores en este mundo virtual, si quieres, que tú creas, pero las respuestas salen de ti mismo. Son respuestas que estamos en contacto con un mundo espiritual o con un universo cuántico, nadie lo sabe. Pero con todos los estudiantes que lo he hecho, lo bueno que tiene esto es que no tienes que estar 100 años meditando para encontrar alguna respuesta. Rápidamente, en una tarde, puedo guiar a alguien y empiezan a... lo he llevado a práctica, obviamente, pero obtienen resultados inmediatos. Y esto es lo que engancha a la gente. Yo por mucho tiempo estudié meditación y otras cosas, pero no te da resultados inmediatos. Entonces empiezas a pensar, bueno, capaz que no es para mí, etc. De la forma que yo lo hago, obtienes resultados, te guío inicialmente y después te empodero para que no me necesites más, es decir, para que lo hagas tú solo y sea tu práctica diaria. Y no tiene nada que ver esto ni con religión, ni con nada por el estilo. ¿Okay? Es algo que cuando lo haces te das cuenta que es bueno. En tu e-gurú Feliz y Millonario, que es la mentoría que estoy haciendo para ayudar a los expertos básicamente a que a que logren Ikigai, es decir, encontrar un tema que hagan lo que amen, encontrar un tema que sea algo que el mundo necesite, un tema sobre el que quizás ya seas bueno, como por ejemplo, doy el caso si eres un vendedor, puedes aprender un poco más acerca de cómo vender, y después enseñar a la gente cómo vender, o, o miles de temas diferentes. Como he dicho múltiples veces, hay una abuelita que hace millones de dólares por año y lo que enseña es a tejer, sin demasiada habilidad eh, técnica. Y por último, aprendes todas las habilidades de marketing para hacer para que te paguen y para que te remuneren correctamente. Una de las cosas que descubrí cuando le enseñas a alguien cómo transformarse en un experto es la gran parte del desarrollo personal. Y Jesús estaba hablando sobre las creencias. Entonces, tienes que evolucionar como persona, tienes que no solo exponerte a tener puntos de vista y perspectiva nueva, sino también dentro del grupo en el que, trabajamos. Tenemos un grupo muy unido que nos estamos ayudando mutuamente. Te voy a poner en pantalla ahora para que tengas el enlace. Antes de que te diga eso, si bien yo pienso que cada ser humano, sobre todo si tienes una empresa en este mundo en el que vivimos, el de las redes sociales, no puedes empezar con que voy a hacer esto porque me va a hacer dinero. Tienes que empezar con la idea de que vas a ayudar a otros seres humanos. Y si
Y si tú tienes esa sensación, tienes ese llamado, esa vocación de ayudar a otra gente, no hay nada mejor en que te transformes como experto y sería una de las personas con las que me gustaría trabajar. Si en este momento estás pensando que no, yo solo me interesa hacer dinero, realmente no es para ti. Déjame mostrarte entonces. Este es el programa Tu Eguru Feliz y Millonario. Y vas a ver en pantalla, es un enlace a un reporte especial que haz clic ahora si quieres y te va a llevar a la página y apenas termine esta charla del día de hoy, por favor dale una mirada. Es de algo que siempre digo, es tan importante en este momento. Antes tal vez tener una fuente de ingresos, transformarte en un experto, quizás era plan B. En el momento ahora que vivimos de las pandemias, transformarte en un experto, tener una audiencia internacional, es la forma más segura de no solo lograr Ikigai, porque aprendes toda esta vasta eh, cantidad de habilidades, desde cómo hablarle a la cámara, cómo transformarte en un orador, cómo ser carismático o carismática, cómo hacer todo tu marketing, desarrollar tu creatividad, evolucionar como persona y encontrar tu propósito a través del tema del que quieres hablar. Realmente no hay nada mejor eh, que esto en este momento. Así que por favor, dale una mirada. Sí, y solo sí, sientes que te gustaría ayudar a otra gente. Si tú sientes que quieres ayudar a otra gente, tienes todo lo necesario para transformarte en un experto o en una experta. Voy a ver ahora qué otras preguntas hay. Eh, Esteban me dice, ¿cómo podemos dominar el arte de escribir como tú lo haces? Bueno, yo tengo varios productos acerca de publicidad y en Tu Gurú Feliz y Millonario, que te dejé el enlace en el chat, realmente uno de los temas a los que vuelvo muchas veces es marketing. Como dije, si tú eres un experto, tienes un negocio, tienes una empresa, es tu carrera. Y la habilidad más importante cuando tienes una empresa, te transformas en un empresario, es la habilidad de desarrollar tu marketing. ¿Okay? Así que en el curso hay una cantidad de obsequios también que recibes de múltiples cursos que he hecho acerca de cómo transformarte en un publicista y escribir todo tipo de cartas de ventas, emails, contenido y guiones para video, etcétera, etcétera. ¿Tienen en este momento alguna otra pregunta al respecto de lo que estaba hablando? De cualquiera de los temas de que hablé en esta charla, les pongo en pantalla nuevamente la fórmula de Ikigai. Siempre he aprendido una cantidad de cosas excelentes acerca de la cultura japonesa. Es tan diferente de la cultura latina en ese sentido que siempre me sorprendo de las nuevas cosas que aprendo de la cultura japonesa. Bueno, parece que en este momento no tenemos preguntas, así que, bueno, me despido por el día de hoy. Les agradezco muchísimo por haber participado y es gracias a su participación, a las excelentes preguntas que recibo,
que estos episodios son mucho más interesantes, no solo para los que están presentes, sino para la grabación. Les digo que este episodio va a estar grabado inmediatamente apenas termine, va a ser publicado en Facebook y luego la semana que viene lo publicaré en mi canal de YouTube también. Como de costumbre, me despido con una frase que quizás ya conozcas, o tal vez la cambie para el día de hoy. Sí, la voy a cambiar. Es decir, ¿por qué no empezando el día de hoy? Esta palabra bueno, que suena tan extraña, Ikigai. ¿Por qué no le das una mirada a estas 4 partes de la fórmula? Y tal vez escribas algo acerca de lo que amas, algo acerca de lo que ya eres bueno. Tal vez, ¿qué es lo que tú piensas, basado en tu propia experiencia, qué es lo que el mundo necesita? Y pensando a través de esas 3 cosas, la cuarta, algo por lo que tú crees que te podrían pagar. El tiempo que inviertes en eso realmente puede hacer que, empezando el día de mañana, te levantes con una sonrisa en los labios, pensando acerca del día de prosperidad y abundancia que vas a crear. Me despido, un saludo, un abrazo y gracias por estar presente. Hasta luego.